Agradecemos la comunicación en esta entrevista especial. Bueno, pues es el doctor Alejandro Gómez Mendoza. Él es médico familiar adscrito a la Unidad Médico Familiar número 19. Doctor, te saludamos. Un gusto. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Encantado de estar con ustedes. Un saludo para ustedes y a todo su auditorio. Hoy nos acompaña también en la mesa Pedro Velázquez. Pedro. Así es, pues ¿qué tal? Buen día, doctor. Pues un buen tema, muy interesante. Sobre todo el diabético, sabemos que si no hay revisión y no estás en una constante, a veces que estás con esta enfermedad y sabemos que es muy traicionera cuando ya se extiende. Y enfermedades, doctor Pedro, la verdad es que hay que tener mucho cuidado de prevención, sobre todo vamos a hablar del pie diabético. Doctor, platícanos, ¿qué es el pie diabético y por qué representa un riesgo para la salud? Claro que sí, es un tema bastante interesante, y más porque lo vemos a diario, lo vemos que las complicaciones se presentan a diario y también haciendo alusión que ya se viene el Día Mundial de la Diabetes Mellitus tipo 2, que es el próximo 14 de noviembre. Entonces, pues el pie diabético pues es una complicación grave, pero que afortunadamente se puede prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir? Pues acudiendo al médico, teniendo atención médica oportuna, realizando un autocuidado, teniendo buenos hábitos saludables, tanto de ejercicio como de alimentación, pero sobre todo, pues decirles que todo esto en el IMSS pues se va a reforzar con acciones, ¿no? Con detección, prevenciones, lo que se busca es que el paciente con pie diabético termine con una amputación o termine con una complicación grave que le impida poder llevar a cabo su vida diaria. Así es, médico. Pues ¿cuáles son las principales causas o factores de riesgo del pie diabético? Pues miren, lo primordial, un paciente con diabetes, que es ahora la manera correcta de llamarle paciente que es portador de diabetes, pues lo primordial es que tenga su glucosa controlada. Mientras su glucosa esté controlada, para ese paciente que cursa con diabetes, estará totalmente controlado, no tendrá complicaciones y llevará una vida de la manera más normal. Pero sobre todo, los factores de riesgo, pues es glucosa elevada, el mal cuidado de los pies, el uso inadecuado de un calzado que no es para pacientes que tienen diabetes, también la mala higiene de los pies y sobre todo pues el andar descalzo es un factor de riesgo importantísimo. Un paciente que cursa con diabetes mellitus no puede andar descalzo. ¿Por qué? Porque ese paciente seguramente tiene algún problema de neuropatía diabética, la sensibilidad está disminuida y ante cualquier tipo de lesión no lo va a poder percibir a tiempo. Vaya dato interesante, doctor. Platícanos, ¿qué acciones realiza el Instituto Mexicano de Seguro Social en nuestro estado para esta detención y sobre todo para la atención en este tema del pie diabético? Sí, para el Instituto Mexicano de Seguro Social es importantísimo tener a pacientes controlados en cuanto a las enfermedades crónico-degenerativas se refiere, y en el caso específico pues de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque estos pacientes se pueden llegar a complicar y la atención de estos pacientes pues lógicamente va a requerir de un manejo integral por todo un equipo multidisciplinario, pero sobre todo en las unidades de medicina familiar, que es donde realizamos estrategias de prevención y sobre todo tenemos un área específica para pacientes con diabetes que pues cursan en un programa especial que se llama Diabetín. Ahora actualmente ya le llamamos CADIM y es un programa que ha dado muy buenos resultados en los pacientes. ¿Por qué? Porque reciben una atención personalizada de tipo en cuanto al tratamiento farmacológico, el tratamiento con medicamentos y el tratamiento no farmacológico, que muchas veces toma más importancia todavía el tratamiento no farmacológico porque pues incluye los hábitos alimenticios, toda la cuestión del ejercicio, el cuidado de los pies y todas las acciones que llevan a que este paciente esté perfectamente bien controlado. Sí, médico, ¿qué recomendaciones se deben de seguir para prevenir complicaciones de esta enfermedad? Es muy importante esta pregunta y sobre todo que quede como enseñanza a los pacientes, que es lo que nosotros buscamos dentro del Instituto Mexicano de Seguro Social, lograr incidir en estos pacientes para que haya cambios importantes en ellos. Lo primordial, recomendar a los pacientes es que la glucosa siempre debe estar controlada. En un paciente con diabetes debe de estar por debajo de 140 miligramos por decilitro. Tienen que revisar
ojo, porque a veces hay pacientes que tienen lesiones causa de sus zapatos y no se han dado cuenta. Algunos pacientes nos llegan inclusive con lesiones muy graves en los pies y no se ven dado cuenta por esa pérdida de sensibilidad que genera la diabetes. Entonces hay que revisar sus pies diario, hay que tener la paciencia para poder ver si no hay ampollas, si no hay grietas, si hay alguna herida, alguna úlcera. Y sobre todo, en cuanto al cuidado, hay que lavar y secar sus pies diariamente, hay que evitar el usar los calcetines con mayor tiempo, sobre todo también ahorita que en esta época en la que vivimos, hay ya calcetines adecuados para pacientes con diabetes, hay calzado adecuado para pacientes con diabetes, que quizá a veces económicamente no están al alcance, pero hay opciones para poder cuidarse sus pies, ¿no? El lavar y secar los pies cuidadosamente, especialmente entre los dedos por esa fricción que puede haber entre ellos. Ya decíamos el uso adecuado del calzado, de preferencia con una suela gruesa, para evitar que pueda haber algún pinchamiento o alguna situación que pueda perforar en ella. Hay que evitar lo primordial, los pacientes ya lo comentaba hace ratito, evitar caminar descalzo. Hay que acudir a su control con su médico familiar, a las unidades de medicina familiar. Hay que acudir mes con mes. El médico familiar se encarga de poder estar llevando todo el monitoreo de su diabetes mes con mes, y eso es muy importante para los pacientes. Y el autocuidado diario pues es clave, ¿no? La alimentación adecuada y sobre todo los niveles de glucosa, como ya me mencionaba. Si los niveles de glucosa están normales, ese paciente podrá llevar una vida de lo más normal. La verdad es que un tema ocupante, doctor, para toda la sociedad, para aquellos que tienen familiares también, pues que les hagan saber a sus familiares que padecen diabetes, a sus amistades, pues la importancia del autocuidado y de cuidarse sobre todo y mantenerse, pues ahora sí que al tanto, ¿verdad? De tener el control de esta enfermedad. Cuál sería tu mensaje que le darías o que deseas compartir sobre todo para toda la población, toda nuestra audiencia a través de Radio Turquesa y nuestras redes sociales en esta mañana, doctor? Sí, pues por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social, aquí en nuestro Colima, invitar sobre todo a todas las personas que son portadoras de diabetes y aquellas personas que tienen sintomatología sospechosa de diabetes, que acudan a hacerse un chequeo general, un chequeo integral que se realiza aquí en todas las unidades de medicina familiar del IMSS, tienen que recibir lógicamente orientación, hay que detectar la enfermedad en tiempo. Recordemos que la medicina más barata es la medicina preventiva. Evitar enfermedades es lo que nos va a llevar a una sociedad saludable y sobre todo pues recibir una atención integral. Recordemos que en las unidades de medicina familiar del IMSS Colima tenemos todo un grupo de trabajo, todo un equipo multidisciplinario que incluye nutrición, médicos familiares, enfermeras especialistas en medicina familiar, trabajo social, psicología, y todo este equipo tiene que atender a estos pacientes para tener una buena calidad de vida. Y sobre todo, pues, que el paciente que ya es portador de diabetes, que logre llevar un cuidado adecuado, que se controle y sobre todo, pues, decirles que la enfermedad como la diabetes, como su nombre lo dice, crónico-degenerativa, es una enfermedad que llega, se queda en el paciente, pero controlada, tendrá una muy buena calidad de vida. Oye, doctor, una pregunta más. Hace un momento mencionaste estas personas que, bueno, hay que checarse por si padecen ya de diabetes. Sabemos que, bueno, pues es la manera en hacer estos estudios continuos, periódicamente, pero también muchas veces lo que se consume en tema de alimentación, en tema de hábitos, pues se llega a normalizar algunos síntomas que se pueden tener. ¿Cuál nos dirías, sobre todo para hacer un poquito de reflexión en este punto, los temas o los síntomas que hay que cuidar para poder o tomar en cuenta para poder acudir de una vez al tema de un examen clínico? Sí, claro. En el caso de la diabetes es importante decirles que el IMSS Colima realiza detecciones y manejos preventivos en las empresas, entonces ahí podemos detectar pacientes con diabetes. También una toma de glucosa mayor de 200 miligramos en cualquier momento del día, esté como esté, ayuno, sin ayuno, es diagnóstico de diabetes. En ayuno, mayor de 126 miligramos sobre decilitro, es diagnóstico de diabetes. Y ahora, con las nuevas guías, pues se ha modificado esto para que los pacientes tengamos un margen de poder atender en tiempo y forma. Hay un apartado que se llama prediabetes, que es entre 110 y 125 miligramos de glucosa.
Pero ojo, si no se toma la glucosa, entonces en este caso hay una mnemotecnia que tenemos que se llama de las 3 P, que es polidipsia, polifagia y poliuria. La polidipsia es la sensación de tener mucha sed todo el día, de querer estar tomando agua constantemente. La poliuria es la frecuencia de estar orinando, el aumento de la frecuencia de ir a orinar, y la polifagia es esa sensación de querer estar comiendo. Aparte de que cuántas veces hemos visto en el paciente con diabetes que muchas veces la sociedad lo reconoce que porque bajó de peso, que si no estarás con la glucosa elevada. Entonces, estos 4 puntos son fundamentales para sospechar que ese paciente pudiera tener diabetes mellitus. En ese caso hay que acudir a cualquiera de las unidades de medicina familiar, se hace un chequeo de glucosa, se hace una toma de glucosa y se determina si ese paciente es o no portador de diabetes. Importante, pues hacerlo. Ahí la invitación para todas las personas que nos escuchen, nos ven. Hay que hacerse este tipo de pruebas, que luego muchas veces se pueden hasta confundir, ¿no? Ahorita que mencionabas el tema de la comida, que digas, bueno, pues es que el estrés, la ansiedad, y resulta que es otra cosa. Caray. Sí, Pues claro. ahí está. Y cuántos pacientes pues quisieran escuchar otra cosa, ¿no? Pero mientras más pronto atendamos o vayamos por esa enfermedad, pues lógicamente su calidad de vida aumenta. Ok. Doctor Alejandro, te manda a saludar Irma Mendoza Orozco. ¿Qué cree que es mi mamá? Muchísimas gracias. Pues un saludote muy especial para tu señora madre, por supuesto, un abrazo de parte de todos nosotros y que bueno, pues mira, es tu fan, ¿eh? Es la mejor porra que pueda haber. Eso, pues qué bonito detalle. Muchísimas gracias, doctor. Pues te seguimos, te escuchamos y estaremos en contacto contigo próximamente. Una oportunidad para continuar con pues más de estos consejos importantes en tema de salud. Agradecerte el día de hoy tu importante participación. Claro que sí, con muchísimo gusto. Agradecer también el espacio por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, de nuestra sede de Colima. Y pues bueno, con toda la disposición para tratar este tipo de temas, para que la sociedad esté informada y pueda llevar a cabo estos buenos hábitos y estas buenas costumbres en cuanto a salud se refiere. Gracias, muchas gracias, un abrazo. Bueno, pues es el doctor Alejandro Gómez Mendoza, médico familiar adscrito a la Unidad Médica Familiar número 19 en el estado de Colima. Vamos a la breve pausa comercial.